Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablarles acerca de la desigualdad de género y las implicaciones que ha tenido la pandemia en el desarrollo de esta problemática. Este tema de desigualdad lo enfocamos principalmente en el ámbito laboral en Latinoamérica y más específicamente en Colombia. Para comenzar, resaltamos la brecha que ha existido a lo largo de la historia entre hombres y mujeres de todo el mundo. Estudios y estadísticas realizados acerca de la inclusión de la mujer en el mercado laboral nos muestran cómo los resultados reflejan una situación desigual para ellas, más que todo en países de Latinoamérica. Un ejemplo de esto es Colombia. Tenemos como referencia información del DANE, que para finales del último año, es decir, 2019, mostraban que las mujeres ganaban 11% menos que los hombres debido a discriminación directa. Esta desigualdad no se encontraba reflejada únicamente en términos salariales, sino que adicionalmente se encontraba en la tasa de desempleo. Es así como vemos que el desempleo en las mujeres fue del 12.6% y en los hombres del 7.2%, dejando así una brecha de aproximadamente 5.5%. A continuación veremos un video acerca de la problemática actual. The COVID-19 pandemic affects everyone, everywhere. But it affects different groups of people differently, deepening existing inequalities. Early data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher for men, but the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. Today, we are launching a report that shows how COVID-19 could reverse the limited progress that has been made on gender equality and women's rights, and recommends ways to put women's leadership and contributions at the heart of resilience and recovery. Nearly 60% of women around the world work in the informal economy, earning less, saving less, and at greater risk of falling into poverty. As markets fall and businesses close, millions of women's jobs have disappeared. At the same time, as they are losing paid employment, women's unpaid care work has increased exponentially as a result of school closures and the increased needs of older people. These currents are combining as never before to defeat women's rights and deny women's opportunities. Progress lost take years to regain. Teenage girls out of school may never return. I urge governments to put women and girls at the center of their efforts to recover from COVID-19. Listo. Para comenzar a hablar del tema, con respecto a la pandemia, se resalta que esta crisis afectó a todos los sectores por igual, agravando problemas económicos y sociales que generan mayor desigualdad. Estudiando varios casos durante la pandemia, pudimos denotar 4 aristas que se han visto afectadas y han agravado la brecha que existe entre los hombres y las mujeres. Según el primer factor, según las Naciones Unidas, se produce un repunte alarmante de la violencia doméstica en todo el mundo. Debido al contexto de emergencia y aislamiento, se aumenta el riesgo y el peligro de violencia de género contra las mujeres y las niñas. Por su parte, en Colombia, las llamadas a las líneas de atención de víctimas de violencia doméstica aumentaron en un 91% desde que se impuso la cuarentena. El segundo factor que se ha agravado gracias a la pandemia en términos de desigualdad de género hace referencia a la salud. Debido a que el sector de salud se ha enfocado en el tema del COVID-19, algunos planes esenciales de salud para mujeres y niñas, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y la atención a casos de violencia, han sido momentáneamente suspendidos o la atención que se les brinda ha sido menor. El siguiente factor nos muestra cómo las desigualdades en la pandemia tienen que ver con la distribución de trabajo no remunerado en relación con tareas domésticas y cuidado de los hijos o adultos mayores. Es así como la carga de las tareas domésticas aumenta, ya que se espera que las mujeres cumplan el papel que se les atribuye como cuidadoras principales. Una encuesta realizada por BI Cornell en el año 2020 muestra que 2/3 de las mujeres entrevistadas afirman ser las únicas a cargo de realizar las tareas de limpieza y cocina, mientras que por parte de los hombres solo una cuarta parte afirma hacerlo. En Colombia, las mujeres dedican el doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. Semanalmente destinan en promedio 50.6 horas, mientras que los hombres destinan 23.9 horas en promedio. Por último, se encontró que durante la pandemia se ha ido expandiendo la brecha entre hombres y mujeres en materia de salarios y estabilidad laboral. La evidencia sugiere que la nueva normalidad afectó de manera desproporcionada a los campos de trabajo, dejando a las mujeres como las más afectadas en este ámbito. Esto debido a que los sectores más afectados son los de servicio, educación, entretenimiento y turismo, sectores en los que predomina la mujer. Asimismo, las mujeres están representadas de forma desproporcionada en trabajos mal pagos o sin beneficios.
A su vez, se ve como, por ejemplo, en Colombia, la mujer tiene mayor presencia en segmentos laborales de baja productividad, en empleos temporales y o en condiciones de informalidad. A partir de lo anterior, las mujeres perdieron más empleo en algunos de los sectores económicos más golpeados por la pandemia, como por ejemplo el sector textil, que se contrajo un 28% y de las cuales el 80% eran mujeres laborando. Según el DANE, en Colombia el 94% de las personas que se dedican al empleo doméstico son mujeres. En profundidad y a partir de las aristas mencionadas, se escogió el efecto de la pandemia en la desigualdad de género laboral y los empleos domésticos. Los últimos datos del DANE muestran que las condiciones laborales de las mujeres en Colombia han desmejorado drásticamente, en los cuales se puede analizar que la población más afectada son las mujeres entre 25 y 54 años. Adicionalmente, según el DANE, las mujeres ocupadas pasaron de 9.2 millones en julio de 2019 a 6.7 millones en julio del 2020, lo que implica una caída del 28%, mientras que la caída en este rubro para los hombres fue del 12%. Asimismo, la tasa de desempleo para las mujeres superó en 10 puntos porcentuales a la de los hombres y llegó a 26,2% en julio del 2020. A partir de lo anteriormente mencionado, muchos países han buscado diferentes alternativas para poder disminuir la brecha laboral entre ambos géneros y poder reducir las desigualdades en cuanto a las oportunidades laborales. La Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres y la Unión Europea identifican las propuestas que se encuentran en esta diapositiva como medidas que otorgan más oportunidades a las mujeres y les permite obtener mejores salarios y empleos. Nuestra política consiste en una mezcla de dos propuestas planteadas. La primera medida, por medio del decreto 810 del año 2020, el gobierno colombiano pretende mitigar los impactos económicos que existían en el país con relación a la desigualdad de género, es decir, contribuyendo al cierre de brechas de equidad de género que existían y que se fueron afianzando durante la pandemia. Mediante este decreto se crea un fondo autónomo, una herramienta que busca incentivar el emprendimiento de las mujeres colombianas. Teniendo en cuenta la visión de Peter Klein acerca de la importancia de la innovación y la creación de emprendimientos públicos, consideramos que el Fondo Autónomo es una gran estrategia que contribuye no solo a lograr la inclusión de las mujeres en el sector laboral, sino también al desarrollo económico del país, ya que declara que los emprendedores que persiguen sus objetivos privados pueden buscar intereses públicos, infraestructura, instituciones, normas y procedimientos porque su ausencia en el mercado limita sus intereses privados. Adicionalmente, el Fondo Autónomo se considera una iniciativa eficiente y que cumple con las características de la justicia distributiva descrita por Rawls, porque pues, es una política que busca aumentar los ingresos de diferentes mujeres colombianas por medio de la creación de una medida que incentive los emprendimientos femeninos y así fortalecer su participación y aumentar sus oportunidades en el ámbito político, económico y social. Es así que consideramos que la política seleccionada podría ser aún más eficiente y efectiva si se complementa con un subsidio al servicio doméstico, con un pago de un porcentaje del sueldo o habilitando la deducción de impuestos por parte del Estado. Es decir, a las mujeres que no decidan o no se encuentren en condiciones de emprender, se les estaría proporcionando un alivio económico o un ingreso básico garantizado para pagar el servicio de las empleadas domésticas o para ayudar a las mujeres, que son quienes se han encargado principalmente al cuidado del hogar y de sus hijos. Esta ayuda económica derivaría del presupuesto del Estado, el Ministerio de Trabajo y el apoyo de organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo la lucha por la equidad e igualdad de género, como por ejemplo ONU Mujeres. Los hogares que estarían sujetos a esta política son aquellos que cumplan con las siguientes condiciones. 1. Que cuenten con hijos o adultos mayores bajo su cuidado. Y 2. Que el ingreso del hogar no supere 2 salarios mínimos mensuales. En caso de que no cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas, las mujeres que están representadas de forma desproporcionada en trabajos mal pagos o sin beneficios, como el trabajo ocasional, la venta ambulante y los servicios de pequeña escala como jardines, lavanderías, panaderías o peluquerías, entre otros, también podrán verse beneficiadas por esta política si en medio de la pandemia han perdido su puesto de trabajo. Por lo anterior, el ingreso básico garantizado aplica para aquellas personas que cumplan las condiciones dentro de un rango de tiempo desde marzo de 2020 hasta que retornen a sus puestos laborales o, si esto no se cumple, hasta que se distribuya en Colombia la vacuna del COVID-19. La propuesta planteada responde a la idea de Garay con respecto al debate en el taller de lo público y la ciudadanía. Los cambios de lo público han de orientarse en un contexto de un Estado social
de derechos en donde los ciudadanos, y en este caso las mujeres, se sientan partícipes y protagonistas del ordenamiento de las relaciones sociales y asuman su papel protagónico como algo que les corresponde y les compete, pues debe haber igualdad de oportunidades en el campo laboral y donde no debe haber cabida para ningún tipo de exclusión y mucho menos a razón de género. Asimismo, es importante valorar el sentido social de que lo público le compete y corresponde a la sociedad como conjunto y no solamente al género masculino como ha ocurrido a través de la historia. Si analizamos el Fondo Autónomo de una manera integral, podemos encontrar que va ligado a 3 de los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Estos objetivos son el número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. El número 8, promover el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Y el número 10, la reducción de las desigualdades. Por último, las Naciones Unidas elaboraron un marco para la respuesta socioeconómica inmediata al COVID-19 como hoja de ruta para apoyar a los países en su camino hacia la recuperación social y económica. El marco de respuesta socioeconómica consta de 2 líneas que se encuentran alineadas con el Fondo Autónomo propuesto. Estas son proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal mediante programas de respuesta y recuperación económicas, y orientar el aumento necesario de estímulos fiscales y financieros para que las políticas macroeconómicas funcionen en favor de los más vulnerables y reforzar las respuestas multilaterales y regionales. Muchas gracias.